Así la pega no se queda para algunos nomás y todos compartimos la pega. Ya, y eso, amados. Y lo hacemos con mucha gozo. Ya, así que eso el Señor quiere. Amén. Mire, este es este culto lo estamos haciendo y se llama el culto de acción de gracias. Yo creo que cada uno de ustedes tiene algo por qué agradecer. Si está aquí, tiene algo por qué agradecer al Señor. Llevamos una pandemia de 2 años ya, y estos son los primeros cultos que estamos haciendo así masivos, por eso estamos aquí en este lugar más grande. Y hay muchos de ustedes que tuvieron el COVID y otras cosas que son dignas de decir: el Señor me libró hasta de la muerte, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno, si todos pasaran para acá, terminaríamos mañana, pero hemos hablado con algunas personas y por lo menos yo tengo a 2 personas que van a hablar esta noche, y decirles que en cada historia hay una palabra para ti y para mí. En cada historia Dios quiere fortalecernos, nos quiere edificar, ¿ya? Así que quiero que venga Levis. ¿Dónde está Levis? Escucha, Levis. Antes que empiece Levis, le estaba diciendo esto que acabo de decir, se lo acabo de decir porque hay una palabra en el Salmo 27:13 que dice lo siguiente. Cambio de lentes. 27:13 y 14. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese. Esto lo dijo David en sus momentos más difíciles, como algunos de nosotros podríamos estar viviendo o hemos vivido. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, del Señor, en la tierra de los vivientes. Y el 14 dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esforzarse quiere decir que tomas la decisión de ir a pesar de ti, a pesar de mí, ¿ya? Y alentarse es que hay muchas situaciones y gente a tu alrededor que te pueda animar. Está la misma palabra de Dios que está viva. Si la lees encontrarás respuesta. Levis. Buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Que la paz del Señor esté con nosotros. Bueno, mi nombre es Levis Ledesma Lagos. He estado siempre ligado a las cosas del Señor y por motivos de la vida siempre he caído. Y ahora el Señor me ha dado nueva oportunidad. Estoy muy contento de poder servirle al Señor, de poder estar acá y de poder darle gracias al Señor porque había caído en el alcoholismo, en la droga, y gracias a Dios puso un ángel en el camino. Y aquí me gustaría honrar a la persona que me invitó, a mi amigo Máximo. Gracias, disculpen. Salió un ángel al camino y me invitó. Bueno, yo ese día estaba pillado, tenía problemas. Me arrodillé y le dije: Señor, sácame de acá porque no tengo salida. Y en la tarde mi hermano Máximo me dijo: ¿sabes qué, Levi? Hay reunión de varones, vamos, te invito. Y empecé ahí con los varones y ya empecé con fuerza. Ya ahora el Señor ya sí, ahora me agarró porque ya he estado 3 veces en coinonía, he estado 2 veces y con esta es la tercera, pero ya ahora es algo serio. De verdad, he conocido al Señor como se debe. Y ahora igual agradecer al pastor Carlos, al hermano Jorge, igual a varias personas que me han apoyado aquí, a mi hermano Esteban igual. Y es bonito las cosas del Señor, no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Me pregunto por qué no lo hice antes, pero el Señor tiene su tiempo. Muchas gracias,
les animo igual a las personas que tienen tiempo en el Señor ya, que puedan animarse un poco más a pedirle al Señor, a orar harto, porque a mí me dan ganas, por ejemplo, de tomarme una cerveza y me arrodillo en cualquier lado y le digo, Señor, no puedo. Muchas gracias. Buenas tardes. Amén. La gloria sea para el Señor en todas estas cosas. Y el Señor fortalezca a Levis y le dé mucha gracia, mucha sabiduría y le abra el entendimiento para que comprenda las Escrituras y pueda sustentarse en la palabra, porque la palabra está viva. Levis, ahí me acordé, el Salmo 119, 116 dice: susténtame con tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza, dice. La palabra está viva, Levis, y ella te puede sustentar siempre. Amén, amén. Gracias, Señor. En estos años hemos conocido a una persona que el Señor ha transformado y está transformando y está trayendo sobre su vida un manantial de cosas que enriquecen su vida, su familia y la iglesia también. Yo soy parte de la iglesia y me enriquece. Hace unos días estuve en su casa y quedé completamente fortalecido al escuchar sus palabras. Quiero que pase Hugo Rodríguez. Él le va a compartir su historia un poco y eso. Los saludo y los bendigo a cada uno en el nombre del Señor. Estoy súper nervioso, ¿ah? Pero no nervioso de asustado, sino de emoción. Mi nombre es Hugo Rodríguez. Soy casado, tengo 3 hijos. Somos de la 8ª región, Talcahuano. Y llevo 9 años acá en Copiapó y 9 años en Coinonía. Pero les voy a contar una breve historia. Vengo de una familia militar. Padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos y toda la descendencia mía es militar. Como todos son militares, son católicos, algunos mormones, creencia de la nueva era, pero ningún evangélico. ¿Por qué? Porque el evangélico para un militar es debilidad. Porque en caso de guerra, un militar no puede matar. Por tanto, nunca de mi niñez tuve una visión del evangelio. Jamás vi un evangélico dentro de mi familia. Y si lo hubo, estuvo muy bien camuflado. A mi adolescencia, ya cuando salí del liceo, estudié, trabajé, empezaron a llegar amigos, jefes de trabajo, conocidos, a hablarme la palabra del Señor. Siempre permití escuchar, pero no me gustaba. No me gustaba para nada el evangelio, para nada. Nunca fui a una iglesia evangélica. Y no me gustaban. Lo evangélico, nada. 0 evangelio para mí. Si bien yo conocía la historia de Jesús a través de la película en abril, de los huevitos, ¿cómo se llama? Los huevitos de Pascua, de Jesús, de ojitos celestes. Ahí yo sentía que quería ser bueno. Me daba pena el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Y yo en mí sentía una necesidad de ser bueno. Pero ese bueno me duraba como 3 o 4 días nomás. Y volvía a ser el mismo. En mi familia militar
siempre habían historias, hechos históricos, héroes de la patria, hombres admirables que dieron sus sacrificios por el honor del país. Y como todos eran marinos en la familia, quien resaltaba más era Arturo Prat. Arturo Prat para mí era mi héroe, hombre a seguir, un ejemplo de vida, un hombre que dio su vida por el pueblo chileno. Y yo tenía a Arturo Prat aquí. Yo quería a Arturo Prat. Bueno, y lo sigo queriendo, sí. Pero era mi imagen, mi tope. Pero así es la vida. Como iba y venía, seguí creciendo hasta que llegó más gente evangélica a conversar de la palabra del Señor. Y como dice el mago Valdivia, con respeto, yo con respeto le daba el espacio para que me hablaran del Señor. Pero aún así yo no daba mi brazo a torcer. Voy a tomar un poquito de agua porque, como le dije, estoy un poco emocionado y se me seca. Venía súper bien, ¿eh? Pero donde escuché al hermano me quebré. Bueno, y en la vida de toda persona siempre se nos presentan hermanos que nos dan la palabra. Y yo tenía un colega que era cargante, sí. Yo lo veía y trataba de hacer cualquier cosa para que se corriera. Y él le daba. Pero me llegaba así. Me llegaba. Al pasar del tiempo, me enamoré. Me enamoré de mi señora. Y como yo no sabía orar, pero sí respetaba al Señor Jesús, le pedí a Él que ella se enamorara de mí. Y me escuchó. Y gracias a Dios me casé con ella. Pero lo que yo no sabía, que era evangélica, que su familia era evangélica, abuelos, tíos, primos, todo evangélico. Y como evangélico empecé a ir a la iglesia, cosa que yo no quería. Y en serio, yo no quería ir a la iglesia. No entendía nada, absolutamente nada. Y en una oportunidad para mi cumpleaños me regaló una Biblia. Me encantó el regalo. Me gustó que me haya regalado la Biblia. Pero como era terco, gracias. No daba mi brazo a torcer. Porque yo, como le dije al hermano Esteban el otro día, yo venía del lado oscuro de la fuerza. Entonces no quería entrar en este camino. Pero gracias a la oración de ella, a la oración de los pastores, oración de hermanos, de amigos, y mi voluntad, porque fue también decisión propia, empecé a cambiar. En ese cambio de mi vida, que alrededor duró 4 años, 5 años, aquí en Copiapó, porque yo aquí en Copiapó conocí al Señor. Hubieron muchos sucesos en mi vida y siempre se presenta en la vida de un cristiano un Ananías, alguien que te saca la venda de los ojos, alguien que te entrega el tiempo para instruirte, para enseñarte. Quien dedica tiempo que de él para el sacrificio de otro.
Tiempo que muchas veces no se valora. No se valora. Tiempo de esa persona, de ese varón, de esa mujer que se entrega por ese y no se valora. Gracias a Dios, ese sacrificio de ese Ananías, yo puedo decir que dio fruto, si no, no estaría aquí parado. Y me enseñó la historia de amor, de sacrificio, una historia de un verdadero honor. Ese honor que yo sentía por Arturo Prat, yo conocí otro tipo de honor, otro tipo de sacrificio, otro tipo de amor. Y fue la historia de Jesús, del Señor Jesús, a través de la cruz, del Evangelio, de la buena noticia. Esa enseñanza a mí me marcó me ha marcado todavía y me tiene totalmente rendido a sus pies. Me revolcó y me revolcó nuevamente. Me levanté y me revolcó, porque esa fe que yo sentía del Señor Jesús no era nada, no era fe lo que yo sentía. Yo después venía a los cultos, empecé a entender, pero cuando escuché esa historia que me enamoró, mi fe no era nada. Muchas veces confundimos la fe por los sentimientos. Por tanto, debemos esforzar y valorar a los Ananías que se presentan en nuestras vidas, que se entrega por el otro. Y así como lo hizo el hermano, yo quiero agradecer a mi amigo Jonathan. Gracias por ese tiempo. Amén, hermano. Dios los bendiga. Dígame que no hay edificación en estas historias, ¿cierto? El Señor usa a sus hijos para hacer crecer la iglesia, para que nuestra fe no sea tan sencilla en el sentido de que si estamos o no estamos, sino que avancemos creyendo que el Señor hace nuevas cosas. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Cómo se llama usted? Endira, póngase de pies. ¿Cuántos la conocen? A ver, ¿quién la conoce? ¿Usted? ¿No? ¿Quién la conoce? Nadie la conoce. ¿De dónde es usted? Venezuela. Venezuela. ¿Y quién le dio para que viniera para acá? O sea, ¿quién la invitó? Mis hijos que tienen ya 5 años acá. ¿Quiénes son? No están aquí. Ah, ya, pero acá a la iglesia. Acá a la iglesia, ¿quién la invitó? La hermana Jenice. Jenny, tome asiento. Tú eres su hija, ¿no? Yerna. Su yerna. Yerna, sí. ¿Cómo te llamas tú? Francesca. Francesca, ponte de pie para que te vean. Ahí está Francesca, ¿no es cierto? Los Ananías están todos sentados acá, ¿sí o no? Debemos considerarnos Ananías para ellos y para muchos otros, para Levis, para aquellos que claudican de repente en la fe y están débiles, porque somos frágiles, ¿sí o no? Y el Señor, toma asiento, por favor. Y el Señor nos manda a ser pilares y a fortalecer a la iglesia. Y la iglesia está aquí, está en todas partes, está en su casa. Amén. Usted de amarillo, póngase de pies. Levanten la mano todos los que la conocen a ella. Y ahí 4, 6 más o menos, 7, 8, 9, 10. O sea, de como 70, 80, como 10 la conocen. Tú eres Jessica, ¿no? Eres Jessica, me acuerdo un poquito porque ella estuvo en la escuela de formación. Ahí está Jessica. A él tampoco lo conozco, yo no sé quién es. ¿Cómo te llamas tú? Guillermo. Miguel. Ahí está Miguel. ¿Quién lo conocía a Miguel?
casi los mismos los conocen. O sea, nosotros no los conocemos, pero son la iglesia que Dios, tomen asiento, la iglesia que Dios está trayendo, ¿no es cierto? Por eso necesitamos los más antiguos, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y ponernos manos a la obra. Hay una iglesia que está creciendo, que está avanzando, que está expandiéndose y nosotros debemos ser parte, debemos involucrarnos, no retroceder, sino avanzar. Y eso está en tu corazón y en el mío. Amén. Gracias, Señor. Oremos. Te damos gracias, papá, por este tiempo, por esta instancia tan hermosa de presentarnos para adorarte y para compartir todo lo que hemos compartido, pero además, Señor, escuchar una palabra tuya. Señor, yo te ruego que cada uno de tus hijos, hijas, jóvenes, adultos, Señor, pueda prestar atención con sus oídos, con su corazón, a esta palabra, Señor, porque es palabra de edificación para todos. Señor, que todo cansancio se vaya, todo desaliento se vaya y cada uno podamos poner la máxima atención. Ha pasado mucho tiempo, Señor, mucho horario, pero queremos, Señor, ser pacientes y atentos a tu palabra. Gracias, Señor. Creemos que tu Espíritu traerá un mover, un surgimiento, un levantamiento espiritual a cada uno, Señor, para avanzar, para crecer en ti, Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo, avanzando a ser como Él es. Gracias, papá. A tu nombre toda gloria, alabanza y adoración. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. El mensaje que yo tengo es como para 6 horas, pero no se preocupen, voy a orar, voy a predicarles 3 nomás. Pero hay cosas que tengo que decir. Por ejemplo, me llama, a veces se fijan mucho en tono. Por ejemplo, yo pensaba, hay qué ganas de estar aplaudiendo cuando uno alaba al Señor. Hay que aplaudir con pueblos todos, batir las manos, alabar al Señor, ¿cierto? Y yo, a lo mejor me miran algunos y yo no puedo porque tengo estos dedos chuecos, y esto también. Entonces no puedo aplaudir. Y si usted tiene las manitos buenas, aplaude al Señor, dele gloria al Señor, use todos los instrumentos que tiene. Sus manos son instrumentos musicales para el Señor también. Esa es una cosa. Y lo otro que hay una palabra que me llamó mucho la atención en estos días mientras preparaba el tema, el título, por así decirlo, el mensaje es Cultive una mente cristiana. Cultive una mente cristiana. Y eso me llevó a estudiar una cosa y me llegó a una palabra que se usa hoy en día, algunos la deben conocer, cosmovisión. ¿Quién conoce esa palabra? ¿Alguno la conoce? No se queden calladitos, yo creo que hay varios estudiosos inteligentes que la conocen. Cosmovisión. Pero, y para puro explicar esa palabra habría mucho que decir, pero en forma muy sencilla, muy ingenua, quiero decirle que cosmovisión, vuelvo a repetirle, en forma sencilla, es una manera de ver la vida de, por ejemplo, un país, un grupo, una raza, una cultura. Nunca esa cosmovisión es de una sola persona, sino de una comunidad. Entonces, por ejemplo, los diaguitas, los chilenos, los araucanos, los hermanos de Bolivia,
tienen diferentes cosmovisiones conforme al entorno que se han creado. Y ahí tendría que explicar un montón de cosas más, pero como le digo, por el tiempo no quiero... es una forma de ver la vida. Entonces, por ejemplo, los amigos que son de las etnias tienen una cosmovisión de las cosas. Por ejemplo, para ellos existe la Pachamama, el Padre Sol, y hacen sacrificios de animalitos, y así. Una vez fuimos con mi esposa en Arica y ahí tienen unas costumbres que terrible, pero es la cosmovisión de ellos, de que por ejemplo matan un cordero, o sea, van a una parte que hay especial, le sacan con un cuchillo preparado, le sacan el corazón al cordero y se lo ofrecen, derraman la sangre y se la ofrecen a la Pachamama, y el corazón se lo ofrecen al sol. Es una cosmovisión de cómo ven la vida, y a través de eso también la cosmovisión abarca toda su forma de vivir. Por ejemplo, si se van a casar, se casan y hacen ciertas costumbres, toman ciertos alimentos, ciertas cosas que son significativos para ellos. Eso no quiere decir que sea lo adecuado, lo justo, lo verdadero, pero para esa gente que se ha criado en ese ambiente desde chiquito, se le va formando una cosmovisión, ¿ya? Entonces, cuando habló Esteban de Pablo, Pablo tenía una cosmovisión también judía. ¿Se da cuenta? Pablo era muy complicado para él el que hubiera una persona, hombre, Dios, porque él tenía toda la literatura del Antiguo Testamento que le afirmaba que Dios es uno solo. Se llamaba Jehová o Yahvé, pero se le hacía complicado con todos los estudios que tenía en la cabeza, porque era maestro, se crió a los pies de Gamaliel, dice, estudiando. Entonces tenía toda la cultura, sabía hacer los sacrificios que había que hacer en el Antiguo Testamento. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento, Pablo lo tenía muy dentro. Entonces, para él era punto menos que imposible que un hombre que pisaba la tierra fuera Dios, como lo es Jesucristo. Entonces tenía una cosmovisión de vida junto al pueblo judío. Por eso que todo el pueblo judío rechazó esto. Hay otra palabra que se llama paradigma. Entonces el paradigma es una palabra que se forman, por ejemplo, hay tanto, pero yo por el apuro no quiero extenderme mucho. Entonces ese paradigma representa una forma de vivir. Por ejemplo, había un paradigma antes en la medicina, y la gente moría, por ejemplo, por estas cosas como lo que está pasando hoy en día, el COVID. Entonces el paradigma era que era imposible, que cuando venía una pestilencia había que encomendarse a Dios y morirse nomás si venía la peste, y no se podía hacer nada. Luego el paradigma se rompe cuando descubren una forma de vacunar a la gente, por ejemplo, contra la tuberculosis, contra esa que nos ponemos nosotros todos los años, contra la influenza y un montón de enfermedades. De esa manera, el paradigma que había anteriormente, que era imposible combatir esas enfermedades, que no había remedio, ahora hay remedio. Entonces el paradigma se rompe, se deja de lado y comienza un nuevo paradigma. Ahora tenemos remedio
tenemos vacunas, se echó fuera la lepra, por ejemplo, ya no hay lepra en casi ninguna parte del mundo, y así. Y ahora, bajo ese nuevo paradigma, cuando sale la vacuna, la inmensa mayoría del mundo quiere vacunarse. Ahora hay otros que siguen con un antiguo paradigma que es malo, que aquí, que allá, pero eso no tiene nada que ver, no estoy hablando de eso, pero un poquito que le aclare. Después conversamos más si quieren de eso, y el domingo podría continuar con el mensaje de esto. Pero entonces, Pablo, cuando reconoce a Jesucristo como Señor de su vida, se le cambia todo el paradigma que tenía de lo que es Dios, de lo que es Jehová. Se le revela Jesucristo, el Hijo de Dios que anduvo en la tierra. Era imposible, ni entre los griegos, ni entre los romanos, de que un Dios o Dios fuese muerto por los humanos, crucificado más encima, humillado. Era imposible. Para todas tenían ese paradigma, pero Jesús rompe el paradigma y al tercer día, como ustedes lo saben bien, resucita de entre los muertos. Rompió. Y a partir entonces de Pablo, por eso que tuvo que estar 15 años sacándose todos esos antiguos conocimientos que están todos en el Antiguo Testamento, que habría que enumerar todo lo que eran los sacrificios, los rituales, los días de reposo, las lunas nuevas y todas esas cosas que se observaban, que antes eran legítimas. Ahora delante de él hay una revelación, la revelación del reino de Dios y la constitución del reino de Dios. La constitución del reino de Dios, si usted quiere leerla en breve, está en Mateo capítulo 5 al 7. Ahí está prácticamente todo sintetizado de lo que es aprender a vivir con una nueva visión de reino. Y lo que yo quiero decirle ahora es que en este tiempo, ahora, hoy, a partir de ahora, y justo como empieza el año nuevo, deberíamos nosotros decir: Señor, yo quiero tener la cosmovisión del reino de Dios, pero completa. Por ejemplo, también hay una cosmovisión, y la cosmovisión se vuelve dualista. Por ejemplo, hay una cosmovisión naturalista que dice que, otra palabra difícil, naturalista, que es que esto es como una maquinaria gigante que se mueve y que no necesita de Dios, que no hay Dios, que no existe Dios, y que todas las cosas suceden porque suceden nomás y van girando como la rueda de la fortuna, una cosa así. Entonces, una persona atea no tiene ningún tipo no tiene por qué respetar ningún tipo de ética ni cosas. Lo que se está dando hoy en día es una cosmovisión del mundo en el cual se da que si todo lo que hay escrito, todo tiene que ser nuevo y tiene que desecharse toda la antigua sabiduría. Entonces, por ejemplo, así clarito para ustedes, supongamos, ahora ya está aprobado aquí en Chile, en 8 países de América, el matrimonio de personas lesbianas u homosexuales, matrimonio entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer. Entonces, eso en forma mala, desnaturalizada, se rompen paradigmas que antes era imposible pensar en eso, porque la palabra de Dios
declara que Dios creó un hombre y una mujer y ellos conforman un matrimonio. La palabra matrimonio viene de matriz, que es lo que tiene la mujer. Entonces, todo eso se está en un mensaje, en una cosmovisión del mundo. El mundo tiene una cosmovisión que todo tiene que lo que si a mí me gusta, aunque sea malo, pero a mí me gusta, yo lo hago y no tiene nadie que decirme nada. Una cosa, una rebelión. Pero a pesar de todo eso, supongamos una persona atea y que no tiene ningún asidero espiritual o moral, porque así lo declaran en su forma de ver la vida, su cosmovisión de vida. Sin embargo, cuando, por ejemplo, me levanto de candidato, le ofrezco a usted que va a haber paz, que vamos a eliminar la pobreza, que vamos a preocuparnos de tenerle buenos médicos y un montón de ofrecimientos que se hacen. Entonces ahí se produce la dualidad, o sea, todo lo que es moralmente bueno, todo lo que es ético, lo usa ese inmoral para ganar adeptos. Y lamentablemente en la cosmovisión cristiana nosotros también tenemos que adoptar toda la cosmovisión del reino de Dios. No sé si está entendiendo. Por ejemplo, yo me convierto a Cristo. Me convertí a Cristo. Entonces, si me convertí a Cristo, tengo que empezar a ser discipulado con la palabra del Señor para que en todas las áreas de mi vida yo aplique los conceptos y que la palabra de Dios me declaran cómo debo de vivir. Por ejemplo, en el mundo, una cosa a lo mejor chistosa para usted, en el mundo, ¿qué decía usted, por ejemplo, antes de convertirse a Cristo? El que me la hace, ¿cómo? Fuerte, me la paga, ¿cierto? Esa es cosmovisión del mundo. La cosmovisión del reino de Dios le dice: bendice, ¿cómo? Bendice al que te maldice, hazle bien al que te hace mal, perdona. ¿Ja? Una cosmovisión de reino que se opone a la cosmovisión naturalista, mundana, pecaminosa. ¿Ya? Entonces, eso está yo llegué al reino de Dios. Mi hermana, con su permiso le voy a decir, por ejemplo, ella viene de Venezuela, llega a Chile y tiene que empezar a aprender cómo es las leyes aquí en Chile para caminar de acuerdo a ella, ¿cierto? Entonces, ustedes llegaron al reino de Dios y tienen que aprender a conocer las leyes del reino de Dios para caminar conforme a ellas y no conforme al mundo. Pero a veces también nos pasa lo mismo, se produce una dualidad. Soy cristiano, estoy contento con Cristo, amo a Jesús, Jesús es mi Salvador, lo reconozco como mi Señor de mi vida, pero a veces me hacen algo que me la paga también. Actúo como el mundo, no perdono, o digo, no siento de perdonar. Pero en las leyes del reino de Dios, Él me manda que perdone. Por ejemplo, yo no puedo, supongamos, hablemos de una ley chilena, supongamos el conducir. Ya, yo voy conduciendo y la flecha indica que conduzca para allá nomás por esa calle, pero yo me vengo en contra del tráfico. Casi todos manejan así que saben ese concepto. Me vengo contra el tráfico. ¿Qué me pasa?
me detiene un carabinero, tremendo parte, capaz que me lleve preso, me quite los documentos, todo eso, ¿cierto? Pero, ¿y por qué usted venía contra el tránsito? Es que yo sentí de ir contra el tránsito. A veces nos pasa así. No siento de perdonar, no siento de orar, no siento de leer la palabra. ¿Le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado eso? A nadie, son todos del reino. Simplemente, algunos me han dicho, ¿y por qué no fuiste a la reunión? No, es que no sentía de ir a la reunión. Entonces, en el reino de Dios, yo tengo, en la cosmovisión del reino de Dios, yo tengo que caminar de acuerdo a esto. No sé si se está enredando, está entendiendo algo, aunque sea un poquito, para que estudie más usted también y me pregunte más, a lo mejor hasta privadamente. Hay muchos que saben de esto, muchos hermanos. Entonces, lo que quiero decirle, que en estos tiempos había un varón que se llamaba Darío Salas y todos lo conocían y saben muchas cosas muy interesantes de él. Yo sé que era yerno de la hermana María Campuzano, que vivía en Estación Paipote, casado con Carmen Campuzano, pero lo que me quedó grabado siempre, que cantaba una canción que decía: en estos tiempos tan inciertos, tú necesitas una Biblia. Mira muy bien, que tu ancla esté en la roca sólida. Necesitamos tomar la Biblia y leerla cada día. Cada día, diga usted, leer la Biblia. Cada día es parte de la constitución del reino de Dios. Debo orar sin cesar. Así que nos invite a César a orar, porque es sin cesar. Eso es para que se suelte un poquito. Entonces, hermano, ahí voy ahora. Ahora recién voy a la palabra de Dios. A ver si alcanzo a leer aquí con más luz. Ya dice. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Esa palabra está en Mateo 22:37, pero Jesús está citando al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no decía mente, porque en el Antiguo Testamento la palabra corazón comprendía la mente. Ya no imiten, luego dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esos son esa palabra que le mencioné, ¿cómo se llama la palabra? ¿Ah? ¿Cómo? Cosmovisión, la cosmovisión del mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al cambiarles su cosmovisión de las cosas. Ya el que me la hace, yo le perdono, por así decirlo, ¿ves? Que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
tengo que cambiar. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué tremendo, qué maravilloso es entrar a vivir en esa palabra, ¿cómo se llama? Cosmovisión del reino de Dios. Ya, eso está. Voy a la luz. Hay que ir a la luz, hermano. Ven a la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él. Amén. La cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Es una traducción. Sigamos. Cambia tu cosmovisión. Primera de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Dios como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyente, estén siempre preparados para dar una explicación. Estudie la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la instrucción, con el discipulado, va a crecer usted espiritualmente, físicamente, emocionalmente, y va a poder hablar con toda claridad a sus oyentes. Sin duda alguna, escribí yo aquí, debemos desarrollar una manera nueva, cristiana de pensar. En los versículos que terminamos de leer, se nos aconseja, primero, a amar a Dios con nuestra mente. Segundo, a ser transformados por la renovación de la mente. Todo cambio se produce aquí primero. Cambia tu manera de pensar y así cambia tu manera de vivir con la ayuda del Espíritu Santo, Levis. Cambia tu manera de pensar. Ya no vivo yo, Cristo vive en Levis. Aleluya, Cristo vive en mí. Debemos entonces ser transformados por la renovación de la mente conforme a Romanos 12:2 y debemos también estar preparados para dar respuestas razonables a las preguntas que nos hacen sobre nuestra fe y esperanza que tenemos en Cristo. Entonces todo usted este año tiene que hacer un esfuerzo notable en orar, en buscar, en preguntar, en estar incluido en un discipulado, ingresar en un discipulado, hermano amado, para todo. Si usted, joven, señorita, quiere estar de novio, quiere casarse, hay enseñanza para los matrimonios también, porque no debe llegar como así. Oye, ¿sabéis qué me gustaste? Es eso, de la palabra, ¿cómo se llama la palabra? De la cosmovisión del mundo. ¿Sabéis qué? La cosmovisión del mundo hoy en día para los jóvenes es la de Hollywood. La de Hollywood, tú veis la película, ay, la niña, qué linda, oye, me gustas, y ay, una relación y todo eso, y se forma, y todo. Y no se casan, sino que tienen de inmediato una relación sexual, como visión del mundo, de las tinieblas. Pero hay una cosmovisión, dentro de la cosmovisión cristiana completa está también, dentro del reino de Dios, hay una visión para los novios, hay una visión para los matrimonios, hay una visión para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, y todo eso tenemos que darnos el trabajo de aprender, de ser humildes de corazón. Si soy altanero, si soy soberbio, no voy a querer sujetarme, no voy a querer aprender, disipularme, pero tengo que hacerlo, tengo que pedir ayuda, por así decirlo, necesito que me ayuden, todos nosotros.
vamos aprendiendo. ¿Quién tiene una mente cristiana? Tiene dos aspectos. Primero, número uno, para poder crecer en esto que le estoy hablando, le estoy dando instrucción ahora. Primero, debe o ha desarrollado el hábito de estar enfocado en Dios en forma constante a lo largo del día. Tiene su mente concentrada en Dios y orientada siempre hacia Él por medio de la oración y la meditación. Escuche Salmo 16, 7 al 8. Bendeciré al Señor que me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Entonces, luego dice, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuántos quieren tener completa paz? ¿Cierto? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere tener paz de Dios en su corazón, persevere en su pensamiento. Hemos confiado en Él, perseveremos en Él. Lucas 18:1. Jesús les contó una historia también. Estoy hablando de entrar a vivir en esa palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Cosmovisión de reino. En una cosmovisión de reino, Jesús les contó una historia para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Esa historia de el hombre que rogaba y rogaba. En Lucas 18:1, usted lo lee en la casa para ganar tiempo. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y tengan paciencia en las dificultades y, ¿qué más dice? ¿Alguien sabe eso? Sigan orando. O sea, si nosotros estamos en el reino de Dios, debemos también, así como le decía, orar, leer la palabra de Dios todos los días. Ahora repita conmigo, si yo estoy en el reino de Dios, debo orar a diario. Pequeñas oraciones, largas oraciones, pero debo orar a diario. Y sigan orando, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre gozosos, nunca dejen de orar, sean agradecidos. Esto es más difícil, pero hay que ser agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia. Me pasó algo difícil, Señor, te agradezco, porque no estoy solo enfrentando esta circunstancia, tú estás conmigo. ¿Ah? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Ve? Entonces la cosmovisión cristiana me dice que yo debo ser agradecido en todo, que no debo ser un quejón, un quejoso. ¿Ah? La pregunta es, ¿cómo? Ahora seguramente usted se está preguntando, oye, está bueno lo que está diciendo el Carlos, pero ¿cómo puedo hacer esto y a la vez realizar mis tareas diarias? Respuesta:
podemos hacer más de una cosa a la vez. Por ejemplo, mientras conducimos el auto, podemos ir adorando al Señor, cantando. Eso sí que no cierre los ojos cuando vaya manejando, con los ojitos abiertos. Podemos hacer más de una tarea al mismo tiempo, podemos estar conscientes de Dios y también podemos orar varias veces en el día en forma breve. Use momentos. A veces usted puede ir caminando, ore en su interior. No, si hay público no tiene por qué estar orando en voz alta, van a decir, este está loco. Pero ore mentalmente, en su corazón, ¿ya? Otra sugerencia: memorice versículos bíblicos. Por ejemplo, como ese mismo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Señor, porque yo confío en ti. Mi pensamiento persevera en ti, Señor, y porque tú lo prometes, yo estoy confiado que me guardarás de todo mal, Señor. En todas las áreas de la vida, memorice versículos bíblicos en forma directa. Puede ser, por ejemplo, empiece con este mismo Isaías 26:3, donde está esa: tú guardarás en completa paz. Forme el hábito de repetir estos textos en la oración a lo largo del día. Úselos para interceder por asuntos que le preocupan. Segundo, medite a diario en los pasajes bíblicos, piense en ellos y no solamente piense, qué bonito este pasaje, Señor, este pasaje que me habla de que ame a mi hermano como a mí mismo. Entonces ayúdame, Señor, quiero aplicarlo en mi vida, y quiero influir con mi conducta en otras personas. Otra especial característica de un cristiano que mira todo desde el punto de vista del reino de Dios, que es maduro, es que percibe todas las cosas a través de la luz de la cosmovisión cristiana. ¿Qué es esta cosmovisión cristiana? Vuelvo a repetir: la cosmovisión cristiana es la suma de todas nuestras creencias en cuanto a la realidad, la verdad, el conocimiento y los valores. Es decir, una cosmovisión cristiana es un conjunto de creencias bíblicamente sólidas sobre aquello que abarca la vida, el trabajo, la recreación, las finanzas, la persona de Dios, la moral y la vida aún después de la muerte. Así uno trata de considerar todos los aspectos de la vida a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia, y específicamente de lo que enseña Jesús, formando así nuestra mente, corazón. Iremos diferenciando. Hay una cosa que se usa mucho en las religiones. Hay una parte en la cual hay como un grupo de personas que son los que la llevan, así, por así decirlo, y los otros son los feligreses. Alguien que me ayude, se llama el clero, y los otros era la masa, tiene un nombre. El clero era la gente la que estaba al mando, el obispo, el cardenal, el sacerdote, todo eso es el clero.
y los otros, los feligreses, son los que escuchan la palabra. Entonces había una división, pero en el reino de Dios no hay división. Todos tenemos que marchar conforme a la cosmovisión del reino de Dios. Ya no hay, por ejemplo, aquí mismo, a mí tiene que darme lo mismo si usted me dice hermano Carlos, joven Carlos, o rubio, o antes era rubio yo, cuando era chico, bien rubio. Entonces, o pastor, pero no me puedo subir arriba de un, ¿cómo se llaman eso cuando suben a un pedestal? Porque yo, a ver, si un hermano viene y dice, oye Carlos, oye, para un poquito, Pastor Carlos, y la boca te queda ahí mismo. No, eso no corre, no debe correr en el cuerpo de Cristo. El amor y el respeto sin necesidad de títulos funciona igual. Usted me puede decir Carlos, pero me respeta como Carlos, y como hijo e hija de Dios yo le respeto a usted también. Entonces eso debe ser una parte también de la vida cristiana. Entonces, amado, me queda mucho, voy avanzando rápidamente. Entonces, para crecer y madurar así es preciso leer bien la palabra de Dios, disponernos a participar con creyentes, en hablar, en estudiar, en orar, siendo buenos para escuchar. Diga, debo ser bueno para escuchar, debo ser bueno para aprender y debo ser bueno para poner en práctica lo que he aprendido. Siga diciendo conmigo, así creceré en forma constante, mediante la oración, estudio de la palabra de Dios, la interacción con mis hermanos y practicando lo aprendido. Avanzaré, creceré en gracia, práctica y sabiduría. Amén. Entonces, en todas las áreas de la vida, hermano, lo último que leí, escuché, no sé dónde, fue que Martín Lutero, ese hombre de Dios, un día se le acercó un zapatero y le dijo, pastor, yo quiero servir al Señor. Quiero servir al Señor de todo corazón, quiero dedicarme por completo a servir a Dios. Y le dijo, muy buena idea tienes, hermano, le dijo Lutero. Pero dígame, ¿cómo le hago para servir al Señor? El zapatero pensaba que le iba a decir, bueno, hazte pastor. Le dijo, tú eres zapatero. En ese tiempo el zapatero fabricaba zapatos. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo, lo siguiente haz los mejores zapatos posibles que puedas hacer y véndelos a un precio justo, y así estarás practicando una vida cercana a Dios. Es decir, su trabajo. Usted es profesor, usted es conductor de taxi, usted es albañil, usted hágalo todo bien, como para Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios. Allí está el secreto. Entonces usted, hermano, yo le pregunté a algunos, ya con esto usted va a estar claro, pero le pregunté a una persona, ¿qué crees tú que es más valor delante de Dios? ¿Ser un zapatero, ser un pastor, ser un apóstol o ser un profeta
o ser un albañil o un carpintero. ¿Qué es de más valor delante de los ojos de Dios? Y muchos decían, sí, vos ser pastor. No, a los ojos de Dios. Esa palabra, ¿cómo era? Cosmovisión nos indica que todo lo que hagamos en esta tierra, lo físico, cuando usted se casa, cuando usted tiene un matrimonio, cuando usted tiene hijos, cuando usted tiene que trabajar con los hijos, cuando usted tiene que preparar la comida a sus hijos y usted tiene que trabajar para mantener a esos hijos, es todo dentro de la cosmovisión del reino como lo manda el Señor. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hago yo? No sea nunca más Frank Sinatra. ¿Se acuerda? A mi manera. No, no lo haga más a su manera. Hágalo a la manera que el Señor le indica, querido. Jóvenes, señoritas, para todo este mensaje, si quieren tener éxito en la vida, verdaderamente éxito, y llegar a ver cara a cara al Señor Jesucristo, busque la voluntad del Señor. No crea que la oración es para los viejitos nomás. Usted, jovencita, jovencito, niñito, niñita, debe aprender a orar. Usted, anciano, anciana, debe aprender a leer la palabra de Dios, estudiar, escuchar, compartir. Y todos estamos llamados a compartir el reino de Dios, a hablar del reino de Dios y vivirlo de manera que este año que viene podamos mostrar, porque yo estoy aburrido, estoy cansado, no sé usted, pero usted a veces no sé a cuánto le ha pasado que van a hablarle a alguien de Cristo y le dice, no quiero escuchar nada, conozco una iglesia tal, para ser como ellos prefiero seguir siendo igual, conozco pastor y hasta con nombre, fulano, sutano, mengano, cochino, sucio. Es terrible. Y lo peor de todo, que muchas veces de lo que hablan no es mentira, sino que son verdades. Entonces usted como hija, hijo de Dios, vamos a honrar el nombre del Señor. ¿Cómo? Viviendo como le estoy diciendo. Aprenda a vivir en una cosmovisión del reino de Dios completo en todas las áreas de su vida. Ya, no predico más porque los veo cansados. El Señor les bendiga mucho, pónganse de pie, oremos al Señor. Ore al Señor, dígale, Señor, algo escuché, algo entendí, ayúdame, Señor, a poner en práctica. Cierre sus ojitos un ratito, termino al tiro. Gracias, Señor, dele gracias. Gracias, papá. Que esta palabra, Señor, me ayude para tener una vista, un enfoque del reino de Dios. Te doy gracias. Y te doy gracias yo, papá, personalmente, porque mis hermanas y hermanos han escuchado. Y creo que esta palabra llevará fruto en los corazones de quienes están escuchando. Cada uno de ellos aplicará algo de esta palabra este día y seguirá avanzando, Señor, día a día, creciendo hasta llegar a ser cada día más parecido a mi Señor Jesucristo. Que tu paz, tu amor, la dirección de tu Espíritu Santo llene cada corazón para ir siendo victoriosos sobre esta vida del mundo y vivir una vida conforme al propósito tuyo, conforme a tu reino, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dios le bendice.